La entrevista central en Info 24. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con docentes de comunicación visual que estuvieron reunidos en estos días y expresan una enorme preocupación y disconformidad frente a la propuesta de transformación educativa que se pretende instrumentar a partir del próximo año. Manifestamos, dice un documento emitido por este colectivo, nuestro desacuerdo sobre el borrador del plan de estudio correspondiente al proyecto de educación básica integral. Nos alarma constatar que, tomando como base la cantidad actual de grupos de ciclo básico en todo el territorio nacional, esta modificación representaría una disminución en la carga horaria de comunicación visual, estamos hablando de educación visual y plástica, que pasaría de, hay que prestar atención a la cifra, 7.142 a unas aproximadamente 3.729 horas. De 7.142 a 3.729 horas, lo que equivaldría a 170 unidades docentes menos. Luego hay otros aspectos que también se mencionan allí, que situaciones similares ocurren, por ejemplo, en educación sonora y musical, que es también preocupante para el sector artístico, y hay otros aspectos que también nos resaltamos y que estaremos luego compartiendo con las invitadas, porque dicen los aspectos antes mencionados son de carácter fundamental si se quiere abordar el conocimiento de distintas competencias como la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico. Es a través de la comunicación visual que nos ocupamos de esta necesidad de la construcción de miradas sensibles, críticas y reflexivas en este tiempo en que justamente lo visual ha cobrado tanta centralidad. El derecho, al acceso de forma igualitaria e integral de los estudiantes al arte y la expresión debe ser responsabilidad de la educación pública. Solicitamos respuestas ante la pérdida de miles de horas que se traducen en puestos de trabajo y sustento familiares y rechazamos profundamente la paulatina institucionalización de una educación fragmentaria y empobrecida para aquellos que menos tienen. Fui salpicando apenas algunos conceptos que están en ese documento, del cual van a estar hablando Laura Becerra, docente de comunicación visual efectiva, grado 4 en educación secundaria, que representa la sala docente de la asignatura por Montevideo, y a Rosana Rey Cabrera, que también es docente de comunicación visual efectiva, grado 7, y también forma parte de la sala por Montevideo. Ambas, muy buenos días y gracias por venir a estudios, además. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué de todo? ¿Por dónde comenzamos de todo esto que introducía? Bien, bueno, vamos a empezar por lo principal, que esta transformación curricular se está dando de espalda al colectivo docente, ¿sí? de manera inconsulta, o sea, nos hemos enterado de los cambios por la prensa, los materiales llegan a las ATD una vez que ya están cocinados y no hay un ida y vuelta real de esta transformación que se pretende realizar. El cambio entre comillas, ¿no? De que hablan de la continuidad de la educación, nosotros estamos viendo que es una especie de cambio de un lavado de cara, es decirle séptimo a primer año, octavo a segundo año de ciclo básico, estoy hablando, ¿no? Sí. Y noveno a tercer año de ciclo básico. Cabe aclarar una cosa, que nosotras somos docentes de educación secundaria. Hay cambios también en los planes de UTU, por los cuales nosotras no trabajamos, entonces no estamos tan al tanto, o sea, venimos a hablar específicamente de nuestra asignatura y en secundaria. Con docentes de UTU vamos a estar conversando mañana. Bárbaro. O sea, lo principal es que esto se está dando de forma vertical, sin consultar a los actores docentes y sin que nos lleguen los materiales en tiempo y forma para analizarlos y realmente que haya un ida y vuelta. Eso es lo principal. Una cosa que me parece muy importante para destacar y que tiene que ver con... Voy a hacer un poco de memoria. Y tú te acordarás cuando ibas al liceo que tenías lo que era... No me acuerdo. Dibujo. Nuestra asignatura, hace muchos años, te diré que alrededor de 25 años, ha dejado de ser dibujo o plástica. Es comunicación visual. Y como todos los oyentes sabrán, la comunicación es un medio de diálogo entre las personas. La comunicación visual es fundamental para el desarrollo de un individuo para el mundo actual.
quitar esta asignatura de la educación de los alumnos implica el desconocimiento y el poder abordar el mundo que los rodea. Porque imaginémonos cualquier profesión, cualquiera, donde la comunicación visual no esté. Eso es fundamental. No se nos ocurre sacar idioma español, no se nos ocurre sacar literatura, no se nos ocurre sacar matemática, se nos ocurre sacar uno de los lenguajes principales en este momento de la contemporaneidad, que es la comunicación visual. Rosana, te voy a hacer una consulta, sí. Y después vamos con Laura, que quería aportar algo con respecto a ese tema. La comunicación visual tiene esa importancia que tú le adjudicas. Ahora, por lo general, siempre es más o menos dejada de lado, ¿no? Siempre. Siempre. Y si nosotros tomamos cualquier documento que llega a nivel público, estatal, vamos a observar que casi el 60% de lo que traen son imágenes que hay que interpretar. Si nosotros miramos un niño hoy, 24 horas al día, debe estar la mayor parte de su tiempo frente o a un televisor, o a un celular, o a un video, imagen. Y eso es lo que están tratando de truncar, el aprendizaje y la alfabetización. Aprender el lenguaje de cómo interpretar, cómo decodificar un mensaje visual. Que no se aprende solo siendo un actor pasivo frente a la tele. Hay un código que nosotros es el que enseñamos. La alfabetividad visual es eso. No es como antiguamente nos ponían la botella delante y nos decían dibuja en la botella. La asignatura está hace años luz a distancia de eso. Hace mucho tiempo que no hacemos eso. Entonces hay como un desconocimiento. Es más, desde secundaria, cuando nosotros vamos a elegir horas, nos dicen dibujo. Y nosotros, hasta de una forma caricaturesca, y decimos que no somos dibujo, y nos tomamos el pelo entre nosotros, porque dibujo es un área, es una parte. Es como decir que la matemática es sumatoria. No es sumatoria solo, es muchas cosas más. Bueno, nuestras asignaturas son muchísimas cosas más que el dibujo. Y otra cosa importante, el tema que lo que está pasando con esta reforma es que nos dejan 3 horas en primer año de liceo, 7º grado. Pasa en segundo año, o sea, en octavo, a hacer un taller optativo. 2 contras en taller optativo. Primero, modalidad taller, lo que implica un desconocimiento de lo que es una asignatura curricular y obligatoria para todos los alumnos. Se le baja la categoría. Total. Yo no diría la categoría, porque un taller no es que no sea algo bueno, pero es algo complementario, ¿no? Porque cuando yo tengo una asignatura optativa, un taller optativo, perdón, estoy diciendo al alumno que opte entre, por ejemplo, en este caso, entre ciencias y arte. ¿Y por qué debe optar entre ciencias y artes? ¿Qué herramienta le doy yo a un chiquilín de 13 años para que opte entre ciencias y arte? Y el que no optó, ¿qué formación va a recibir? Ninguna. Pasa 2 años más sin recibir información, porque en noveno, o sea, tercero liceo, desaparece de la currícula. Entonces, nosotros estamos teniendo 3 horas curricular obligatoria en primer año. Si no optó más, durante 2 años no tiene más comunicación visual, y pasaría a un bachillerato que no tenemos todavía mucha idea clara de lo que vendrá. Sí, perdón, Rosana, para acotar lo que estabas diciendo. Además, en 7º grado no se llama educación visual y plástica como se llama actualmente en ciclo básico, sino que pasaría a llamarse arte con énfasis en plástica. No sabemos de qué trata porque desconocemos los programas. No hay programas. Y otra cosa que iba a acotar, los talleres están bárbaros. De hecho, creo que si le preguntás, ningún docente te va a decir no quiero que haya talleres optativos en los liceos. El tema es cuando se quita una asignatura de forma curricular obligatoria. Una cosa sería si mantuviéramos educación visual y plástica y además hubieran talleres optativos de repente para chiquilines que les interesa, no sé, de repente fotografía, de repente un taller de dibujo, de pintura, no sé, en fin. El problema acá es que se está quitando la asignatura, ¿sí? Educación visual y plástica, y reafirmo educación visual y plástica, no dibujo como se suele llamar. Que de hecho escuchaba una entrevista de los consejeros el otro día que nombraban dibujo y música, y hay una diferencia, no es simplemente de capricho nuestro, porque los compañeros de educación sonora y musical también hacen ese énfasis. Totalmente. Sí, que están más o menos en una misma situación que nosotros, porque
quedarían en segundo año curricularmente y también después pasarían a talleres optativos. También esto desprende un desconocimiento de la comunicación visual y de las artes en general, porque en los documentos se habla de pensamiento computacional, se habla de competencias en comunicación, competencias en pensamiento creativo, competencias en pensamiento crítico. Todo eso está atravesado por la comunicación visual y por el pensamiento visual. Y que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el trabajo en competencias, ¿no? Es algo que para nosotros en nuestra asignatura no es innovador para nada. Nosotros ya trabajamos por competencias hace muchos años. Entonces, no entendemos el argumento para que nuestra asignatura, es que no lo hay, para que nuestra asignatura desaparezca. Porque ese es el objetivo, desaparece la asignatura. Claro. Sí, además, cuando yo me refería al taller, el tema de la democracia y de poder optar siempre es muy bueno si yo estoy capacitado para hacerlo. Ahora, si yo no tengo los elementos para optar, me cuesta mucho más, ¿no? Totalmente. Y la posibilidad de que le erren la elección son muy grandes, ¿no? Sí, para optar, perdón, Rosana, debemos conocer entre qué estamos optando. Y creo que también pedirle que opte a un chiquilín de 13, 14 años entre ciencias y arte, primero que es una dicotomía que no nos entiende, además no tiene sentido. O sea, les cuesta optar a veces en quinto, ¿sí? Incluso si nos pensamos a nosotros cuando íbamos al ciclo básico, no sé si hubiésemos podido optar entre una cosa u otra. Menos mal que Leonardo no tuvo esa disyuntiva. Por suerte, ¿no? Otra cosa que también es importante y que no está clara todavía es el tema de los talleres optativos con énfasis. ¿Qué significa que un taller tenga énfasis? Se supone que lo que se quiere obtener, y que a priori estamos de acuerdo, que es que los centros educativos tengan autonomía desde las autoridades. Eso es un arma de doble filo también, porque si yo, docente de educación visual y plástica, soy la directora de un liceo, voy a hacer énfasis, por supuesto, en la asignatura en la que conozco, y no en la asignatura que no conozco. Entonces, ¿en qué liceos va a haber talleres? ¿Va a haber en todos? No está claro. Dicen que no vamos a perder horas, como que el centro de nuestra discusión sea la pérdida de horas, y ese es importante, pero no es el centro. El centro es la concepción de nuestra asignatura, lo teórico, lo pedagógico de nuestra asignatura. Sí. No, iba a aportar con esto del tema de taller con énfasis en a nivel laboral. Los talleres en general no se eligen de la misma forma que las unidades docentes. Bueno, también son muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a elegir? ¿Cuándo se van a elegir las horas? ¿Cómo? O sea, tenemos 1.000.000 de preguntas y ninguna respuesta por parte de las autoridades. Ediliciamente, un liceo tiene 12 salones, 12 grupos. Esto es matemática básica. Si yo tengo 12 grupos y los quiero dividir en 2 a cada grupo, son 24 grupos. ¿En qué salones los voy a poner? ¿Cómo lo voy a instrumentar? Porque yo necesito un espacio real físico para poder llevar a la mitad del grupo a otro taller, a otro lugar. El tiempo va volando realmente, y yo veo que hay un montón de interrogantes que por el momento parece que no tienen respuesta. ¿Cuáles son los ámbitos que ustedes visualizan para poder obtener respuestas en un tiempo lógico y poder abordar el 2023 de una manera que no sea tan caótica como la que hoy nos estamos quedando con esta charla? Bueno, nosotros en el día de ayer elaboramos, en realidad en estos días pasados estuvimos elaborando a nivel nacional por salas de la asignatura. Le hicimos llegar a las autoridades un documento con la argumentación de todo esto que estamos diciendo de comunicación visual, de educación visual y plástica. Bueno, esa fue la primera vía. Se lo enviamos también a nuestros inspectores de asignatura, que al momento de ser consultados nos respondieron que tampoco estaban al tanto de este cambio, que se habían enterado en el mismo momento, igual que nosotros, por la prensa y por redes sociales. Bueno, con respecto a esto que preguntabas, ¿cuál va a ser el ámbito de ida y vuelta? Vamos a tener una TD en octubre, a finales de octubre, pero es bastante irreal el ida y vuelta, porque cuando ya llegan ustedes comentaron qué es lo que está pasando con las ATD, llegan las cosas ya digeridas. Y realmente no se tienen en cuenta, no se están teniendo en cuenta nuestros aportes desde hace años, en realidad. vendría Sí, no es de ahora. Claro. También eso cabe decirlo. La TD es como un espacio que no siempre es consultivo y resolutivo, ¿no? Claro. Sí, claro.
Y bueno, esta nota que se le mandó a las autoridades viene teniendo una ida y vuelta que por ahora reservamos lo que se está trabajando, y bueno, la respuesta es que hay que esperar, ¿no? Y el próximo paso va a ser la ATD para ver lo que sucede, pero los reclamos están hechos. Y, perdón, el tiempo apremia también, porque si esto se pretende instrumentar en 2023, bueno, ¿qué tiempo real vamos a tener para analizar esos programas? Sin programas, ¿no? Seguimos sin programas. Claro. O sea, nosotros vamos a ir a elegir horas en diciembre, los efectivos elegimos en diciembre, sin saber qué vamos a tener que... Porque aparte eso es una cosa que, mira, menos mal que ahora me acuerdo de decirlo. ¿Cómo tú armas una currícula, una malla curricular de horas de clase sin saber lo que tenés que dar como contenido? ¿Con qué criterio? Porque yo tengo que saber qué tengo que dar para saber el tiempo que preciso para dar eso. Esto no responde a ningún programa, no lo sabemos, nadie lo sabe. La prensa ha preguntado y nadie contesta. Estamos viendo, estamos armando. ¿Quiénes están integrando los programas? Tampoco sabemos. Supuestamente son personas que saben mucho de esto, pero no sabemos quiénes son tampoco. De nuestra asignatura no son. Entonces, no, hace agua por varios lados. Sí, Laura, querías, te vi con intenciones de agregar algo. Sí, iba a agregar que a nuestro portafolio docente regularmente nos llegan documentos muy lindos visualmente, además cargados de imágenes, con adolescentes y niños sonrientes, pero con muy poco contenido, o sea, lindas palabras, pero sin bajar a tierra, porque hay una realidad. Yo puedo decir un montón de cosas de lo que me gustaría de la educación y lo que me gustaría cambiar, pero necesito bajarlo a tierra y necesito tener un presupuesto que no es menor. O sea, si se pretende trabajar por disciplinas, coordinando, por competencias, bueno, necesito horas docentes pagas, horas docentes de coordinación, que de hecho nos quitaron 2 horas el año pasado. Entonces, ¿cómo se va a implementar esto? Es la gran pregunta. Aún a riesgo de extendernos, y claro, no podemos extendernos mucho, pero yo sé que esto que voy a plantear abre todo un panorama de discusión. Las autoridades de la educación han planteado recientemente que los docentes y las docentes en general se oponen a las modificaciones, y que este gobierno de alguna manera está decidido a ir para adelante, porque de todas maneras va a haber oposiciones, ¿no? Claro. ¿Qué se le responde a esto? Bueno, primero que hay oposiciones, pero con argumentos y fundamentos. Si no las quieren escuchar, leer o tomar en cuenta, eso es otra cosa. Porque no es que nos oponemos porque nos oponemos. De hecho, el documento que elaboramos de la Sala de Comunicación Visual está fundamentado teóricamente el por qué es importante tener educación visual y plástica, y más aún con este tipo de transformación que se pretende realizar, ¿sí? Haciendo énfasis, como decía hoy, en la competencia en comunicación, competencia en pensamiento creativo, en pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos problema en aportar. Estos documentos, estos dos que tenemos acá, hablan teóricamente de nuestra asignatura. Podemos hacerlo. El tema es que nos convoquen para hacerlo. Y una reforma no se hace de un día para el otro. Una reforma, un programa analítico de un nivel no sale en dos reuniones. Y tampoco debería ser un tema de gobierno, ¿no? No tendría que ser político partidario. La educación es política, por supuesto, pero no debería ser político partidario. Las políticas de educación, en todo caso, deberían ser una línea conductora que fuera más allá el hilo conductor de un país, no de un gobierno. Exactamente. Sí, y también pensar si queremos, una política educativa general, o con una real transformación, o un mero ajuste económico para recorte, lo voy a decir con todas las letras, para que los números cierren. También es otra cosa. Voy a hacer una transformación real, pedagógica, fundamentada en lo que quiero cambiar, o simplemente va a ser un ajuste. Eso es un debe. Bueno, nos quedan un montón de interrogantes sin responder por ahora, porque ustedes tampoco tienen las respuestas. Laura Becerra, Rosana Rey Cabrera, muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Sobre todo, como decía al principio, la charla aquí en Estudios siempre es mucho más rica, no solo para los que estamos aquí, sino también para la audiencia, así que gracias por eso. Gracias. Hacemos una pausa, Liber. ¿Usted define cómo? Estás en Info 24.